Acompáñeme rápidamente al Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Bien, como título del mensaje le hemos puesto la oración que produce poder. Si me voy a otra versión y leo el versículo 35, dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Noten esto, muy de madrugada, todavía estaba oscuro y Jesús dice que se apartó y fue a orar. Interesante saber lo que Dios o lo que Jesús en la tierra hacía para poder llenarse del Espíritu Santo. Si nosotros vamos unos versículos más atrás, dice, el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Les hago esta pregunta porque en su tiempo, en su momento, también me la hice. ¿Será que los demonios nos conocen? La Biblia dice que los demonios conocían a Jesús. Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será que los demonios a nosotros nos conocen? Recuerdo la primera experiencia que tuve en lo que es una demonización. Recuerdo que estábamos en una ciudad, en un pueblo, y se estaba organizando una campaña. Y me acuerdo que yo de liberación no tenía nada, cero liberación. Si bien había hecho el curso de liberación, más o menos con papelito en mano sabía qué es lo que podía decir o cómo poder actuar, pero nunca había tenido la experiencia de vivir, ¿ya? O yo mismo ser el protagonista en una administración de liberación. Me acuerdo que los que estaban a cargo de esta campaña eran amigos míos y me dicen, Elvis, nosotros queremos que tú te hagas cargo de las consolidaciones, que tú le repartas las consolidaciones, las hojas, ¿no? Las tarjetas de decisión con las lapiceras a las personas que van a estar de ujieres. Y quiero que tú resecciones esas consolidaciones y después hagas el conteo y al final de la campaña o al final de la noche de campaña tú nos puedas rendir las peticiones o las consolidaciones que se levantó ese día. Bueno, le digo, perfecto. Y si bien cuando me dan a hacer algún trabajo trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y recuerdo que en esa ocasión el evangelista sale y comienza a reprender. Cuando comienza a reprender, ¿qué pasa? Se comenzaron a manifestar. La gente comenzó a manifestarse y los demonios a los gritos. Y yo recuerdo, con los papelitos y la lapicera en la mano. Y veía que agarraban a las personas endemoniadas y las metían a la carpa. Las metían ahí a un lugar donde habían preparado para poderlas ministrar. Pasaba uno, pasaba dos, pasaba tres, y de repente uno de los pastores me dice, anda a la carpa y ministra. Y yo le digo, pero estoy con el papelito, estoy con la lapicera. No importa, dáselo a otro, pero
quiero que vayas a la carpa y empieces a ministrar. Imagínense, entré yo con las piernas temblándome. Y dije, bueno, comencé a mirar a mi alrededor y los hermanos estaban ministrando y veía más o menos casos no tan fuertes. Y yo decía, Señor, mándame uno suavecito, mándame uno suavecito. Mándame un caso que no sea tan fuerte. Y de repente entra uno que lo tenían entre 6, a los gritos pelados. Era un flaquito, pero tenía una fuerza descomunal. Habían demonios en su cuerpo que habían tomado. Y cuando le digo, Señor, ayúdame, porque no sabía qué cosa hacer. Y de repente el pastor que me había enviado a la carpa a trabajar, me dice, a él déselo. Cuando yo vi semejante manifestación, dije, Dios mío, sácame de aquí, porque no sabía qué cosa hacer. Me lo pusieron como pudieron sobre una silla, y yo pensaba que se iban a quedar ahí agarrándole de las piernas y de los brazos y de la cabeza para que yo pueda ministrarlo. Y cuando yo me doy cuenta, los hermanos se habían ido porque iban a traer a otras personas más que estaban manifestadas. Y en plena incertidumbre, en no saber qué es lo que yo tenía que hacer, siento que algo cae sobre mi vida. Era el Espíritu Santo y me entró un coraje santo y le digo a ese demonio, en el nombre de Jesús te sujetas ahora y te sientas bien en esa silla. Y ese demonio se sentó en la silla y me miró con una cara de odio. Lo hice volver en sí a la persona y la persona empezó a reaccionar y comenzó a hablar conmigo. Me contó algunas cosas, lo hice renunciar y después tomo la autoridad que Dios nos ha dado y le ordeno a ese espíritu inmundo que suelte su cuerpo y se vaya. Y cuando de repente el demonio a través de la boca de esa persona me responde y me dice que no quiere, sabiendo que el muchacho había renunciado a todo lo malo. Le digo, a mí no me vas a obedecer, pero el que está dentro mío sí le vas a obedecer. Así que en el nombre de Jesús te digo, te vas de esta vida. Y ese espíritu inmundo se fue y el hombre quedó completamente libre. Fue una experiencia inolvidable y muy hermosa para mí. Bueno, como vieron que Dios me respaldó en esa área, bueno, desde esa fecha hasta ahora estoy trabajando o vengo trabajando con nuestros hermanos en el Ministerio de Liberación de nuestra iglesia. Y esto no es una carga, sino al contrario, es un placer, un deleite, un gozo de saber que de alguna manera puedo colaborar con algo en el reino de los cielos. Esto es muy importante, el poder saber de que no tanto que los demonios te conozcan, sino que Dios te conozca. Que Dios te conozca todas las veces que tú vas a buscarlo a Él. Escucho a muchas personas que me dicen por teléfono, por mensaje de texto, por audio, pero yo oro, pero sigo igual. Pero yo me levanto de mañana y oro, pero sigo igual. Y a veces mi respuesta es, o no estás orando correctamente, o me estás mintiendo. Porque no puedo entender de que una persona que ore y que tenga comunión e intimidad con Dios tenga que estar batallando con ciertas situaciones. Dice, la oración de madrugada, el verso 35, te lo leí anteriormente, te lo vuelvo a leer. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Noten que Jesús busca de un lugar a solas para poder orar, para poder hablar con el Padre, para poder hablar con Dios. Pero Él busca un horario muy particular, que es la madrugada. Muy oscuro, dice que era. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta quizás por ahí levantarme a las 7 de la mañana para orar? A veces nos levantamos 10 minutos antes para ir al trabajo. Ni nos lavamos la cara y salimos disparados para el trabajo, porque se nos va la hora. Si bien no sabemos por las Escrituras qué es lo que Jesús oraba, pero sí sabemos
¿Cómo lo hacía? Oraba muy de mañana. Aún era oscuro, aún era de madrugada y Jesús ya estaba orándole al Padre. Nosotros muchas veces le hemos tratado de buscar una forma a la oración. Escucho gente que dice, mira, yo prefiero orar a la noche, porque en el día me levanto y me voy al trabajo, y del trabajo vengo, estoy en casa, y tengo que hacer alguna otra cosa, pero para estar tranquilo, cuando ya llegue la noche, ahí voy a orar. Y le digo, ¿y cuando llega la noche, vos orás? ¿Cuánto tiempo orás? Oh, oro 5 minutos, pero ¿y qué te pasa después? No, me quedo dormido. Y claro, si estás cansado por todo lo que has hecho durante el día. Hay algunos que dicen, no, bueno, yo oro al mediodía. Pero lo importante aquí es poder buscar a Dios como primera fuente. Lo primero que yo pueda hacer cuando mis ojos se abran es poder buscar a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, nosotros tenemos que entender que el mundo espiritual en el horario de noche, en el horario de madrugada, se hace más sensible. Ahí podemos saber que en ese tipo de horarios el diablo o nuestro enemigo está buscando la manera de estorbarnos. Mientras nosotros estamos durmiendo plácidamente, pues nuestro adversario ya está maquinando, está trabajando y viendo la manera como molestarnos en el momento que nos despertemos y sigamos con nuestra rutina de todos los días. El estar desconectado de todo nos permite la madrugada. Por ahí vos dirás, pero yo al mediodía me encierro y nadie me molesta. Pero al mediodía hay mucho ruido. A la noche también hay mucho ruido. Pero en la madrugada hay un silencio total. En la madrugada tienes la libertad y la tranquilidad de poder buscar a Dios. Ahí es donde Dios está más, o donde vas a estar más sensible a lo que Dios te quiera decir. Las experiencias más grandes o las revelaciones más grandes que yo haya podido tener han sido de madrugada. 4 de la mañana, 5 de la mañana. Podemos decir que entre ese horario es donde tenemos la audición más precisa para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir. Pero no solamente eso. Recuerdo muy patente que necesitaba tomar una decisión importante para mi vida. Y no sabía cómo hacerlo. Gracias a Dios que aprendí desde mis inicios en el cristianismo a buscar a Dios a través de la oración. Recuerdo que esa decisión era muy importante, que iba a marcar mi vida. Y decidí buscarlo a nuestro Señor de madrugada. Al tercer día recuerdo que Él se manifiesta y a través de una visión me dice o me afirma lo que yo estaba esperando. Tomé la decisión y hoy no me puedo arrepentir de la decisión que tomé. ¿Por qué? Porque lo primero que hice fue buscar la guía del Señor. Por ahí algunos buscan a Dios. Un día, segundo día, tercer día, pero como no escuchan nada, bajan los brazos y salen de esa búsqueda. Pero cuando nosotros importunamos los cielos y cuando nosotros escogemos ese lugar, ¿y por qué te digo de madrugada? La Biblia nos dice que Jesús, muy de noche, o se pasó toda la noche orando, para que después Él pueda tomar una decisión, para que después Él pueda tener una dirección. Y ya lo vamos a ver conforme vayamos desarrollando
el mensaje que tengo hoy para vos. Dice, recibes la dirección, el verso 38. Dice, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Qué pasa cuando no tienes dirección para algo que quieres hacer? ¿Qué es lo que sueles hacer? Hay muchos hermanos que comienzan a buscar o andan detrás de los profetas, esperando que el profeta le diga qué es lo que ellos tienen que hacer. No es que yo esté en contra de los profetas. Es más, en 3 ocasiones desde los años que tengo como cristiano, 3 profetas profetizaron sobre mi vida. Pero ¿saben lo más interesante? Que lo que ellos profetizaron yo ya lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios me lo había manifestado en lo secreto. En esas madrugadas ya Dios me había dicho. Pero utilizó a sus profetas para confirmar lo que Él en lo secreto ya había hablado. Para hacer público lo que quizás solamente yo sabía. Pero ahí es donde los profetas hablaron. Y la palabra que había sido dada en lo secreto fue confirmada en público. A veces yo no entiendo por qué siempre corremos detrás de los profetas. Y no digo nuevamente que esté en contra de ese ministerio. Al contrario. Pero nosotros tenemos que saber que el mayor profeta está en el lugar secreto y se llama Jesucristo. Cuando nosotros salimos de ese tiempo de calidad con Dios, de esa búsqueda por la mañana o muy de mañana, salimos con una dirección. Jesús, después de buscar de madrugada, salió ya con una guía, salió con un plan. No es que él lo había creado o lo había inventado, sino que el plan vino del reino, seguramente diciendo, vas a dirigirte a tal lugar, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a decir esto y vas a decir lo otro. Creo que todo hermano que va a compartir un mensaje, primero pregunte en el secreto, ¿qué es lo que el pueblo está necesitando? Y Dios, que está más interesado en hablarle a su pueblo, pone la palabra en el corazón, responde y te dice qué es lo que tienes que hablar, qué decisión tienes que tomar, qué movimiento tienes que hacer, para dónde tienes que ir, con quién tienes que ir. Sales sabiendo qué hacer, a dónde ir y con quién ir. Me acuerdo cuando fuimos a Córdoba, a un pueblo en Córdoba, una campaña. Y cuando nos dijeron la fecha de la campaña, comenzamos nosotros a orar con mi esposa, con Mercedes. Empezamos a orar y me acuerdo que nos levantábamos de mañana. Muy de mañana nos levantábamos. Y recuerdo que en una de esas búsquedas, no recuerdo muy bien si fue en el tercer día o la tercera madrugada, donde estaba buscando del Señor y diciéndole que Él pueda decirme qué es lo que tengo que predicar, qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que mover. Dios habla, me pone el mensaje en el corazón. Y no solamente eso, sino que soy encomendado para hacer algo muy especial que nunca lo hice. Porque normalmente cuando ministro a las personas, suelo bajar y orarle imponiendo las manos. Pero en esa ocasión recibí esta encomendación de decir, no le vas a poner la mano a nadie. Yo los voy a sanar. Yo los voy a liberar. Y como ustedes saben, donde manda capitán, no gobierna marinero. Dije, bueno, está bien. Se lo comento a mi esposa. Y le dije, Dios va a sanar gente. Dios va a liberar gente. Pero me dijo, no quiero que toques a nadie. Yo lo voy a hacer. Y recuerdo que ya nos habían hablado que había un brujo, que el brujo era
era una persona muy importante en ese pueblo. Y la gente como que le tenía un cierto miedo, como que no quería hacer algo que al brujo le moleste. Y nosotros empezamos a orar, empezamos a atar a ese principado que gobierna, a ese brujo. Y Dios, antes de llegar a Córdoba, ya Dios nos había confirmado la victoria. Nos fuimos para Córdoba sabiendo que Dios iba a hacer cosas tremendas. 2 días estuvimos ahí. Llegamos, cuando las cosas se estaban poniendo difíciles, estábamos tranquilos, sabiendo de que Dios estaba en control de todo. ¿Y qué es lo que pasó cuando estuvimos la primera noche? El mensaje que Dios me da era relacionado con las mujeres. Y ahí las mujeres estaban muy oprimidas por los hombres y por este brujo. Y miren cómo Dios da el mensaje que la gente en ese momento estaba necesitando. Y cuando yo desde el púlpito o desde la plataforma, mejor dicho, empiezo a orar, después llamo los testimonios y la gente comienza a pasar y comienza a contar lo que Dios había hecho, lo que habían sentido en su cuerpo. Y ahí es donde yo entiendo. 1, la gente estaba acostumbrado que ir ante un problema, ir al brujo, y el brujo les hacía algún trabajo. Pero noten esto, el brujo, una persona, ellos iban a la persona para que la persona les solucionara el problema. Ahí entendí que si yo bajaba y les ponía la mano, ellos se iban a quedar con mi cara, ellos iban a saber que soy yo el quien los sana. Y miren la sabiduría de Dios, al no permitirme a mí que le ponga la mano a la gente y que ellos reciban de Dios. Sino que cuando pasó esto, la gente se quedó con que verdaderamente Dios es el que sana, es el que libera y el que trae paz al corazón de las personas. Es extraordinario cuando tú buscas de madrugada. Dios revela las cosas aún más secretas de su reino. Dice, te he revelado no solo lo que Dios quiere hacer, sino lo que tu adversario está maquinando, en lo que él ya está pensando hacer en contra de tu vida. Me acuerdo de esto de mi tío Amalio, ya en la presencia del Señor. Un hombre de oración, aprendí mucho de él. Y una de las cosas que a mí me impactó, de muchas cosas que él me contó, pero una de las cosas que me impactó muchísimo y me enseñó, era de que él era comerciante. Él vendía electrodomésticos, iba a una fábrica y vendía electrodomésticos a los empleados. Y de repente dice que una persona o un empleado de una de las empresas que él iba a vender sus productos, desesperadamente lo buscaba. Vino hasta nuestra casa. Le tocaba la puerta insistentemente. Lo llamaba por teléfono. Y le pedía, me acuerdo que en ese momento pidió un televisor, creo que no existían todavía los Smart TV, pero un televisor de no sé de cuántas pulgadas, era grande, una heladera y otros artículos más, que era una inversión grande. Me acuerdo que mi tío se dirige a mi madre y le dice si ella tenía dinero para que le pudiera prestar para poder comprar todos esos electrodomésticos porque se necesitaba de una capital más y mi tío no llegaba. Y mi madre le dice, bueno, no, yo en este momento no tengo el dinero. Entonces, cuando sabemos que no podemos, Dios puede. Mi tío se encerró y empezó a orar de madrugada, diciendo, Señor, si esto es de vos, provéeme el dinero, porque va a ser una buena venta. Obviamente mi tío lo vendía a crédito, en cuotas. Pero este hombre sí insistía, pero mi tío todavía no le podía comprar porque no tenía el dinero. Y hasta que en una de esas búsquedas de madrugada, Dios le habla y le dice, no quiero que le vendas, porque te va a estafar.
Y mi tío dijo, bueno, listo. Cuando volvió a llamar, le dijo, mira, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no voy a poder. Bueno, el tipo se retiró. A las personas que trabajaban vendiendo, así como mi tío, a uno le sacó una cosa, al otro le sacó otra cosa, del otro se prestó dinero y el tipo se tomó el bote o se tomó el buque, como se dice. Se mandó a mudar. Desapareció de la faz de la tierra. Y ahí mi tío le da las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había previsto algo que le iba a pasar a mi tío. Y iba a ser un dolor muy grande. Pero a lo que quiero ir, ven cómo Dios en la madrugada te confirma, te alerta, te avisa, te dirige. Es muy interesante el poder buscar a Dios de madrugada. Empiezas a ver cosas que aún no han sido hechas. ¿Qué quiero decir con esto? Cosas que todavía no has visto o cosas que todavía no se dieron, pues tú ya lo vistes. O Dios permitió que tú lo veas. Eso es cuando en la madrugada buscas a Dios y salís de ahí con una guía, salís de ahí viendo lo que todavía no ha sucedido. Esa es la ventaja del quien busca a Dios de madrugada. Hace un par de años atrás fuimos a una ciudad en Buenos Aires con mi esposa. Íbamos a predicar en una iglesia y me levanto, me habían dado hospedaje y en ese hospedaje me levanté muy de mañana, muy de mañana. Aparte el lugar donde estábamos estaba muy apartado de la ciudad, o sea, mejor todavía, un silencio total. Me levanté muy, pero muy temprano. Creo que no sé si eran 5 de la mañana, 5:30. Y empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar. Y lo que siempre le digo al Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Por dónde vas a entrar? ¿Contra quién nos enfrentamos? Y Dios en una visión me muestra a una mujer manifestándose, pero de una manera fuerte. Cuando veo eso, le digo, Señor, si tú me muestras esto, es porque tú la vas a hacer libre. Terminé de orar. Cuando ya tomo el desayuno con mi esposa, le digo, estuve orando y Dios me mostró que hay una mujer que se va a manifestar mal. Una mujer que una endemoniada, mal se va a manifestar en la iglesia. Y va a tratar de llamar la atención. Pero tranquila, Dios ya nos dio la victoria. Bueno, fuimos a la iglesia y cuando la gente pasa adelante, hacen una fila y yo empiezo a orar desde arriba y después bajo y comienzo a orar uno por uno. Cuando comienzo a orar uno por uno, yo viendo dónde está la mujer que se va a manifestar, dónde está la endemoniada. Y de repente Mercedes empieza a orar desde la otra punta y yo desde la izquierda, Mercedes por la derecha. Y empezamos a orar y yo mirando, no voy a hacer que ahorita se manifieste y la golpee a Mercedes y pase algo, pero yo estaba orando y a su vez mirando a ver dónde está la endemoniada para caerle encima y ministrarla y expulsar ese espíritu inmundo. Y cuando de repente veo que Mercedes le pone la mano a una mujer y la mujer empieza los gritos y comienza a querer golpear a la gente y yo no me dio tiempo a reaccionar y de repente Mercedes le dice en el nombre de Jesús, sé libre. La mujer hizo un charco, devolvió todo, pero fue libre y no solamente libre. Dios la había sanado de unos dolores a los huesos que tenía en las muñecas y en las extremidades. No nos importó si el piso de la iglesia se ensuciara. Lo que más nos importó que la mujer fue libre en ese instante. Esto es lo que pasa cuando tú buscas a Dios de madrugada. Dios se adelanta a los hechos. Dios te permite ver lo que otros no ven. Esa es la ventaja.
de orar de madrugada. Y esa oración produce poder. Dice, recibes poder, recibes unción. ¿A qué voy con esto? En que cuando tú sales, no solamente sales con una dirección, no solamente sales con una guía, sino sales con ese poder, sales con una unción fresca, sales renovado, nuevas fuerzas. ¿No te ha pasado que a veces dormís o descansás y te despertás cansado? Como que si tuvieras una tonelada encima tuyo. ¿No te ha sucedido eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hemos estado haciendo algo para Dios y de repente queremos volver a hacer lo mismo, pero nos cuesta. Hay muchos líderes, hay muchas personas con ministerio que le han dado más tiempo al servicio y no al Dios del servicio. Me ha pasado a mí, que a veces la iglesia demanda y te das íntegro al servicio y te olvidas del tiempo que le dabas al Dios del servicio. Muchas veces me ha pasado a mí que hemos ministrado en nuestra iglesia y de repente volvés a casa cansado, fatigado. Claro, lo que tuviste o lo que recibiste de gracia has dado, pero necesitas ser lleno. Necesitas volver a ser lleno por el Espíritu Santo. Y hay personas que están en contra de eso. ¿Por qué? Porque dicen, no, si ya Dios a mí me bautizó, yo ya fui lleno por el Espíritu Santo, ¿por qué voy a necesitar nuevamente que Él me llene si ya fui lleno? A veces vuelven del encuentro y lo que recibieron en ese encuentro, en una semana, ya no tienen nada. Ya no tienen ese aceite, ya no tienen esa unción, ya no tienen esa presencia. ¿Por qué? Porque el llenarte del Espíritu Santo no es solamente cada mes, cada semana o cada reunión de culto. No, el ser lleno del Espíritu Santo es todos los días, para que puedas afrontar el día a día, para que puedas enfrentar tu día, para que puedas enfrentar los embates, no solamente de la vida, sino lo que tu adversario pondrá en tu camino. Por eso que cuando viene la tentación, al principio estás fuerte. Vuelve a venir la tentación, estás medio fuerte. Vuelve a venir la tentación, estás un cuarto fuerte. Vuelve a venir la tentación, estás fuerte nada más. Vuelve a venir la tentación, estás débil. Vuelve a venir la tentación, vos cedes. ¿Por qué? Porque ya no hay de ese aceite en vos. Ya esa unción que se te ha sido impartida cuando el Espíritu Santo vino y llenó tu vida, ya no está. ¿Por qué? Porque en cada día que has venido afrontando, eso ha venido mermando. Por eso que es necesario llenarte todos los días con el Espíritu Santo. ¿Y eso de dónde lo saca, hermano? Una herejía me estás hablando. Hechos capítulo 2, verso 4. Estaban todos reunidos unánimes y de repente un estruendo vino y cayó sobre ellos y todos fueron llenos por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, 31. En la persecución, ellos se juntaron y los muros o las paredes se estremecieron y el Espíritu Santo vino sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, si ellos necesitaban ser llenos consecutivamente, nosotros también necesitamos ser llenos consecutivamente. ¿Por qué? Porque para un día hay un afán. No es que hoy no vas a tener afanes, no es que pasado no vas a tener afanes. No, cada día tiene su propio afán. Y si cada día tiene su propio afán, entonces cada día te tienes que llenar del Espíritu Santo. Y para que seas lleno del Espíritu Santo, tenés que buscar a Dios. Y venimos hablando de buscar a Dios como Jesús lo hacía,
de madrugada, donde saldrás con una guía, saldrás con una dirección, y no solamente eso, sino que saldrás empoderado, saldrás con una unción fresca, saldrás renovado, saldrás con nuevas fuerzas. Y cuando se te atraviese el diablo, lo sacarás de una patada. ¿Por qué? Porque estás lleno de la presencia de Dios sobre tu vida. Hace un tiempo atrás fuimos a una iglesia a predicar, 2 iglesias. Algo que me pasó y que fue una enseñanza para mí. La iglesia estaba en el mismo partido, en la misma provincia, las 2 iglesias. Y en la primera iglesia tuvimos que ir como a las 9 de la mañana, creo que era el servicio, empezaba el servicio. Y nos hospedamos en la casa de unos familiares y como siempre me levanté muy de mañana y empecé a buscar a Dios. Y Dios comenzó a ministrarme y ahí nos alistamos y fuimos a la iglesia. La iglesia, no les voy a mentir, era un témpano de hielo, una iglesia muy dura, una iglesia que parecía que yo le estaba predicando a las paredes. Hubo un momento cuando siento en mi corazón de orar por el bautismo del Espíritu Santo. Ninguno de los integrantes de la iglesia, que no eran muchos, no habían experimentado el poder hablar en lenguas a través del bautismo del Espíritu Santo. Y empezamos a orar y el Espíritu Santo cae sobre la iglesia. Y los adolescentes empezaron a hablar en nuevas lenguas. Los adolescentes empezaron a entrar en un gozo, empezaron a hablar en lenguas, empezaron a danzar, pero me llamó mucho la atención que la gente grande no. Como que la gente grande comenzó a mirar así de lejos, un poco como diciendo, no, esto es extraño, esto no viene de Dios. Pero casi la gran mayoría de los jóvenes empezaron a ser ministrados por el Espíritu Santo. Fueron llenos, hablando en lenguas. Y en ese momento terminamos la administración, saludo a los pastores y me paso a retirar. Cuando salgo de la iglesia, pero me sentía pero tan cansado, parecía que estaba cargando, no sé si 100 toneladas sobre mi espalda. Me sentía pero muy cansado, que parece que mis pies los arrastraba. Vamos con mi esposa y mi cuñada, vamos a casa y bueno, iban a preparar el almuerzo y de repente tengo una necesidad y digo, a mi esposa le digo, mira, perdónenme, pero necesito encerrarme, quiero hablar con Dios. Me encierro y cuando le digo al Señor, Señor, no sé qué es lo que me pasa, no sé por qué me siento así. En pocas palabras, es como que si tuviera los síntomas de una gripe, me dolía todo. Y ahí donde el Señor habla y Él me da una enseñanza. Me dice, lo que recibiste en la madrugada, lo entregaste en la iglesia. Ahora necesitas que yo te llene nuevamente. ¡Wow! Dije, Señor, si es así, como Pedro, Señor, lávame todo. Y empecé a ser ministrado por nuestro Señor. Empecé a ser ministrado, y no solamente ser ministrado, otra vez, otra visión. No conocía la segunda iglesia, pero vi un paredón. Y de ese paredón vi como si pasaba un tren, el tren Mitre. Es como que si pasara tanta velocidad y tanto ruido en la tierra, que de ese paredón comenzaron a salir sombras. Muchas sombras comenzaron a salir corriendo, como que si ese ruido los espantaba. Yo quedé anodado, quedé sorprendido porque no sabía lo que estaba pasando. Lo único que atiné a decir, Señor, sé que en la iglesia que vamos a ir, tú vas a traer libertad y vas a traer un rompimiento. Bueno, llegó la hora de ir a la iglesia.
a la segunda iglesia. Cuando llegamos con el auto, ¿qué es lo que veo al costado de la iglesia? El mismo paredón que había visto en la visión. Y cuando puse un pie en la iglesia, dije, Señor, yo te doy las gracias, porque lo que todavía no he visto, lo vi en lo secreto. Y sé que hoy vas a traer un rompimiento y vas a traer libertad. Esa noche prediqué en esa iglesia. Hermanos, Dios hizo milagros. Dios restauró familias. Dios trajo un mover. Hubo un despertar del Espíritu Santo en esa iglesia. Y yo digo, wow, tremendo lo que Dios hace cuando lo buscamos de madrugada. Esto es completamente hermoso. Sé que cuando buscamos de Dios nos cuesta horrores. A mí me cuesta horrores buscar a Dios de madrugada. Me cuesta. No es que yo a las 4 me levanto y ya estoy buscando, me cuesta. Pero sí te voy a decir una cosa. Y esto es lo que aprendí. Para todo lo que tú quieras alcanzar, primero tienes que sacrificarte. Tiene que ser un sacrificio para que después se convierta en un placer. Cuando te cuesta levantarte de mañana o de madrugada y orar y hablar con tu Padre, eso es un sacrificio. Pero si tú perseveras en ese sacrificio se convertirá en un placer. ¿Por qué? Porque cuando te encuentres con la presencia de nuestro Padre, pues el sacrificio, el cansancio y la fatiga se irá de tu vida y solamente será un placer y un deleite contemplar la presencia de Dios en el lugar donde tú estás y en todo tu ser. Acuérdate, primero está el sacrificio y luego el placer. Nunca el placer estará primero que el sacrificio. ¿Por qué? Porque te va a costar, pero cuando lo encuentres, no lo sueltes. ¿Para qué? Para que no lo pierdas y tu sacrificio tenga que ser doble para poder volverte a encontrar con la presencia de Dios. Esto es lo que les quiero compartir. Espero haya sido de bendición para sus vidas. Lo que pretendo es provocar en vos una desesperación por la presencia de Dios, una desesperación por buscar el rostro de Dios a través de la oración. Eso es lo que procuro hacer en tu vida. Y puedo decirte, como le digo a muchos de mis chicos, si empiezas a buscarle a Dios y le comienzas a dar el primer o las primeras horas, Dios te va a bendecir, Dios te va a sorprender, Dios te va a direccionar, Dios te va a guiar y no solamente eso, sino que te va a empoderar y tu oración va a producir poder. No habrá nada, absolutamente nada que te pueda hacer frente. ¿Por qué? Porque has estado en la presencia de Dios. Lo primero que has hecho al despertarte, ir a la presencia de tu Padre, siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestro Maestro. Voy a orar por las personas que deseen tener ese espíritu de oración, que deseen tener la fuerza de levantarse de madrugada y tener esas experiencias. Si es así, yo quiero que me pongas una manito arriba o que te comuniques. Y así yo voy a orar por tu vida. Y quiero que cuando yo ore por tu vida, tú puedas poner la mano en tu corazón y con tus propias palabras decir, Señor, yo quiero levantarme de madrugada y buscar tu rostro. Yo quiero tener ese deseo, como si derramara un salero en mi boca. Ese deseo, esa sed de encontrarme contigo. Hay algunas peticiones que los han dejado. Voy a primero orar por estas peticiones. Quiero saber si entre los que estamos hay alguien que nunca vino a una iglesia, alguien que nunca aceptó a Jesús en su corazón, alguien que para sus oídos es algo nuevo o extraño de lo que se ha hablado. Si es así, yo quiero hacer una oración por tu vida. Quiero que repitas conmigo y puedas darte la oportunidad de abrir tu corazón y que Jesús entre y que tú puedas buscar de madrugada
al Padre de todos, nuestro Padre Celestial. Ahí donde estás, quiero que hagas una oración conmigo y que repitas lo que te voy a decir. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Te reconozco como mi Señor y Salvador y creo que Dios te resucitó de los muertos. Señor, por esta palabra yo me declaro tu Hijo y hoy te pido que tú puedas ayudarme a buscar tu rostro, que tú puedas enseñarme, que tu Espíritu me pueda ayudar a poder ser un buen hijo en el nombre de Jesús. Toma el control de mi vida, de mi familia, de mi finanza, de mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Si has orado, ahora yo voy a hacer una oración junto con las peticiones que nos han llegado aquí. Vamos a orar por Nélida Antonia Pérez y Daniel Torres. Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo me uno a mis hermanos y en el nombre de Jesús oramos por Nélida Antonia Pérez. En el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad en sus huesos, en sus músculos, en sus coyunturas. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, suelta ese cuerpo ahora. En el nombre de Jesús, Padre, desato, Señor, sanidad sobre su vida. Oramos, Señor, por Daniel Torres. Toca su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Santino Arce. Padre, oramos, Señor, por esa criatura, por ese niño. Señor, que tú puedas restaurar el tejido de su piel, que tú puedas, Señor, sanarlo de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, ahora mismo enviamos tu palabra y tú sanas, Señor, la vida de ese niño. En el nombre de Jesús, Eloy, oramos por esa operación a corazón abierto. Oramos, Señor, por la vida de Eloy. Señor, muestra tu misericordia, tu poder, tu gracia y tu favor sobre la vida, Señor, de este hombre de nombre Eloy. En el nombre de Jesús, Elena Paredes, oración por el bebé de la cuñada, su estudio de corazón. Padre, oramos, Señor, por el corazón de ese niño. Señor, crea todo lo que ese órgano de ese niño está necesitando. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Glorifícate. Oramos por Horacio. Oramos por Horacio. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú obrando sobre su vida. Padre, ahora mismo, Señor, te pedimos que tú puedas producir, Señor, en ellos esa pasión, esa sed de buscar tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan, Señor, atravesar esa barrera, Señor, del desgano, esa barrera, Señor, de la apatía, esa barrera, Señor, de la pereza espiritual. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Espíritu Santo, toca las vidas, Señor, ahí donde ellos están. Comienza, Señor, a despertar ese espíritu de oración en sus vidas. Comienza, Señor, a despertarlos. Padre, en el nombre de Jesús, levántalos, Señor, por la madrugada. Levántalos llamándolos por su nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que ellos puedan experimentar, Señor, lo que muchos de tus hijos, Señor, han experimentado buscándote de madrugada. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú obrando sobre sus vidas. Sé tú obrando sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te doy las gracias y te pido, Señor, que en esta semana ellos puedan contar, Señor, esas experiencias. Ellos puedan, Señor, haber tomado las mejores decisiones, Señor, tomadas o recibidas en ese lugar secreto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que ellos sepan, Señor, por tu Espíritu, a quienes tienen que sacar de sus vidas, qué amistades tienen que cortar, qué decisiones tienen que tomar, qué caminos tienen que seguir. En el nombre de Jesús, Padre, atamos al hombre fuerte que gobierna sus hogares. Atamos al hombre fuerte que gobierna la mente, los corazones. Y en el nombre de Jesús, suelta las vidas ahora. Suelta la mente, suelta el corazón. En el nombre de Jesús ahora mismo. Toda mentira, todo engaño, todo lo que el enemigo ha estado haciendo en sus vidas hoy se va.